Las polémicas entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso no gustaron nada a los votantes del Partido Popular. Es lo que se desprende de las propias encuestas internas del partido que sitúan la caída en intención de voto de esos días en torno a los 2 puntos. También hablamos de economía, de lo que nos ha deparado la semana con los presupuestos generales del Estado y también con la tarifa de la luz. Y por último, no se pierdan la entrevista en exclusiva con el último embajador de España en Afganistán, con Gabriel Ferrán, que atiende por primera vez desde su vuelta a España, desde la evacuación de Kabul, a un medio de comunicación. Lo hace, habla con Voz Populi con motivo de los premios del 10º aniversario de nuestro periódico. Esto es Barra Libre Fin de Semana, comenzamos. Y lo comentábamos en portada, la polémica entre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha gustado nada entre los votantes del Partido Popular. Jesús Ortega, te tenemos ahí en pantalla, Jesús. Resulta que lo que dicen las encuestas internas del partido es que en esos días de gresca se habrían dejado hasta 2 puntos de intención de voto. ¿Qué tal, Alberto? Pues sí, efectivamente, fue una semana donde hubo mucho ruido, tanto interno como externo. Hay que recordar que fue la semana en la que Isabel Díaz Ayuso pidió adelantar el Congreso del Partido Popular en Madrid, que no toca hasta mayo-junio del año que viene, y también la semana en la que ella anunció su viaje a Estados Unidos justo antes de la Convención Nacional del Partido Popular, y esas dos polémicas generaron, primero, mucho ruido interno y también externo, y segundo, que los votantes del Partido Popular se desmovilizaran, ¿no? Los trackings de Génova, que venían anunciando primero un crecimiento del partido y luego una fase de estabilización, detectaron que el partido bajó hasta 2 puntos en esa semana previa justo a la Convención Nacional del Partido, que era justo el momento, digamos, de puesta de largo de Casado para el inicio de este curso político. Y este es sin duda uno de los motivos, Jesús, por los cuales el Partido Popular quiere pasar de puntillas sobre esa polémica, en este caso entre Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida por el Partido Popular de Madrid. Yo te pregunto, Jesús, en esta semana que hemos tenido CIS del mes de octubre por una parte, CIS de Tezanos, y por otra parte hemos tenido encuesta de Voz Populi, ¿qué es lo que dicen esos trackings, esos sondeos internos del Partido Popular? ¿Que están más cerca del 22% de intención de voto que marca el CIS o del 28% que marcaba Voz Populi en su encuesta que publicamos el pasado miércoles? Hombre, pues desde luego los sondeos internos del Partido Popular apuntan a una victoria del PP en las elecciones, por tanto está muy lejos del 22% que da el CIS, está bastante superior del 22%. Sobre el 28% todavía no vamos a dar datos, que estamos preparando una información sobre esos sondeos propios del Partido Popular, pero efectivamente estarían mucho más cerca de esa encuesta de Voz Populi que desde luego la del CIS de Tezanos. De hecho, el viernes, cuando se conoció el último barómetro, desde Génova volvieron a insistir en que ellos no hacen valoraciones del CIS porque es un órgano que ha dejado de ser creíble para ellos, y de hecho insistieron en lo que ya insistieron la semana pasada cuando se conoció la imputación de Tezanos de la dimisión del director del CIS, porque en su opinión pues no hace un buen uso de los fondos públicos. Pues Jesús Ortega, muchas gracias por tu información y por estos datos, y esperamos más noticias de tu parte en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Y semana importante en lo económico la que hemos atravesado, semana marcada por la presentación de los presupuestos generales del Estado para el año 2022. Vamos a analizar la economía, como hacemos ya en todos estos últimos fines de semana, con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas. Bueno, es un placer tenerte siempre por aquí, y más en semanas como estas en las que tenemos tanto de qué hablar. Porque, a ver, esta semana se han presentado los presupuestos generales del Estado, marcados en general por el gasto, por el elevado gasto. Sabemos que todavía la Comisión Europea tiene esa manga ancha que le da a los países para poder seguir gastando, para poder hacer frente a la crisis del coronavirus, y también marcada por la elevada partida que se destina, 2/3 de los presupuestos, a el gasto público. Sí, así es. Llama la atención, bueno, uno de los datos que hemos avanzado aquí esta semana en Voz Populi es la enorme cantidad de fondos europeos, que es una buena tajada de los ingresos de los presupuestos que van a ir a parar a instituciones públicas, ¿no? Esta cantidad llama mucho la atención y pone un poco en alerta a aquellos críticos contra el gobierno que alertan de que
de que los presupuestos, de que los fondos europeos pueden acabar impulsando una especie de plan como el que en su día impulsó Zapatero, ¿no? En teoría, el dinero de los fondos, ¿no?, el presupuesto para el año que viene, debería servir para impulsar inversiones productivas y no para crear rotondas, ¿no?, que es lo que en su día, exagerando un poco, hizo el gobierno de Zapatero. Por encima de todo, lo que llama mucho la atención, haciendo una lectura en diagonal de ese libro de color amarillo, que es el que marca las líneas maestras de los presupuestos, llama mucho la atención ver que Pedro Sánchez pues no ve la botella de la economía medio llena, sino que la ve rebosante, ¿no? Los presupuestos se basan básicamente en una especie de círculo virtuoso que parte de una premisa que es la recuperación muy intensa de los hogares. Es decir, lo que piensa el gobierno es que las familias van a gastar con muchísima alegría en 2022. A partir de ahí se construye el optimismo del gobierno en base a que todo va a funcionar, es decir, las exportaciones van a tirar, las familias van a consumir, las empresas van a seguir dando empleo, van a generar beneficios. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, no tenemos una bola de cristal, pero es cierto que chirría un poco ese optimismo tan exacerbado, teniendo en cuenta lo que hemos contado aquí otras veces, que la previsión del gobierno de crecimiento para el año que viene es muy superior a la que tienen el resto de organismos de análisis, empezando por el propio Fondo Monetario Internacional. Bueno, es que hemos visto que el Fondo Monetario Internacional también esta semana ha vuelto a sacar nuevas previsiones económicas. Hemos visto pues cómo ha revisado también las de España, mantiene previsiones pues por debajo a las que tiene prevista el gobierno tanto para este año como para el que viene, que es un poco la tónica similar a la que tienen pues otros organismos, ¿no? Por ejemplo, pues la Comisión Europea, etcétera. Entonces, claro, la pregunta es obligatoria y tú ya lo apuntabas. ¿No hay un poco de exceso de optimismo por parte del gobierno o es que ellos cuentan con cosas con las que no cuentan los organismos internacionales? Yo creo que las partidas están muy claras. Aquí la duda es cierto que los presupuestos emanan cierto olor a electoralismo, ¿no?, cierto trasfondo electoral. Ojalá las previsiones del gobierno se cumplan, eso sería bueno para todos, para las empresas y para los trabajadores españoles. Ahora bien, sí queda la sensación de que el gobierno está preparando de alguna manera la economía para que acabe 2022 en la mejor posición, ¿no?, con el mejor rostro de cara a un año electoral como va a ser 2023. Recordemos que las elecciones se celebrarán en teoría a finales de año, pero no es descartable que el gobierno, si ve que está en la parte más alta de la ola de la economía, se vea en condiciones de poder adelantar los comicios, ¿no?, aprovechando el tirón del PIB. El Fondo Monetario Internacional pronosticaba una subida para este año, rebajaba esa previsión al 5,7%, si no me equivoco. Pero es que además en su informe apuntaba pues a una serie de incertidumbres que planean un poco no solo para España, sino en general. Estamos hablando de esa crisis, por ejemplo, de suministros, de los famosos chips, que está hablando todo el mundo ahora de este asunto. También, evidentemente, todas esas incertidumbres derivadas al coronavirus. Todavía estamos con la pandemia en el mundo, aunque a veces parezca que nos olvidamos un poco, y eso también pues planea una serie de situaciones que están un poquito por ver cómo van los acontecimientos, ¿no? Bueno, las incertidumbres están ahí. Sí, sí. Claro, dentro de esas incertidumbres, yo te pregunto por la previsión de recaudación del gobierno. Si el gobierno no es también excesivamente optimista a la hora de plantear pues la recaudación que cree que va a tener en los próximos meses. Te lo pregunto, por ejemplo, porque esta semana en Voz Populi contábamos que con las famosas tasas Tobin y Tesagüe, con las que el gobierno creía que iba a recaudar casi 2.000 millones de euros, al final se ha encontrado con que ha recaudado el tercio y que ha tenido que revisar esa previsión para 2022. Bueno, la base de esa recaudación es ese círculo virtuoso al que yo me refería, es decir, en el momento en que algo falle, al gobierno se le caen las previsiones como un castillo de naipes, ¿no? Las previsiones de ingresos del IVA, que tienen que ver con el consumo, son espectaculares, y lo mismo ocurre con la previsión de ingresos del impuesto de sociedades. Es decir, lo que se está previendo es un tirón muy fuerte de la actividad empresarial y de la actividad del gasto de las familias, ¿no? Y luego tenemos dos problemas también ahí acumulados que también advierten los organismos internacionales, que son la elevada deuda pública, cada vez más elevada, y también el riesgo de inflación, entre otros puntos, por culpa de la energía, también de los salarios, por ejemplo, públicos, las pensiones que van a subir en España. Eso también es un problema. Sí, bueno, hombre, aquí sí que hay economistas que se preguntan por qué el gobierno
no aprovecha ese tirón esperado de la economía en 2022 y sobre todo ese empujón tan fuerte que va a recibir gracias a los fondos europeos, no para apretarse el cinturón, pero sí para empezar a recortarle, arañarle décimas tanto a la deuda como al déficit, ¿no? Tú mencionabas antes la actualización de previsiones del Fondo Monetario Internacional. Según el FMI, la deuda española va a caer ligeramente en torno al 116% este año en comparación con el PIB, pero se va a mantener en ese nivel hasta 2026, es decir, durante los próximos 4 años. Y lo mismo va a ocurrir exactamente con el déficit del Estado, ¿no? Que va a estar por encima, según el Fondo Monetario, del 4% hasta 2026. De momento, Bruselas nos da manga ancha. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en 2023? ¿no? El 2023 es la fecha clave marcada en la agenda de todos los inversores, en el sentido de que tanto el Banco Central Europeo como la Comisión Europea es bastante probable pues, que nos obliguen ya, que nos aprieten las tuercas, que obliguen a los socios europeos a regresar a la senda y a los objetivos de déficit. El gobierno, en el caso de España, ese objetivo está en el 3%. Según el FMI, el gobierno lo va a incumplir no solamente en 2023, sino también en 2024, 2025 y 2026. El déficit que ha sido asignatura pendiente en Bruselas durante años para España. La deuda pública no era tanto, pero es que ahora está mucho más elevada también de lo que estaba, por ejemplo, en esos años post-crisis financiera, ¿no? A principios de la década pasada. Yo te pregunto, con todo este escenario, vamos a recordar unas palabras que han generado cierta polémica esta semana, que eran del líder del Partido Popular, Pablo Casado, que apuntaba, que llegó a decir que nos encaminábamos hacia una quiebra, lo cual le ha valido muchas críticas por parte, en este caso, del gobierno y, en fin, de muchos medios de comunicación. Con todo este escenario que estamos hablando, ¿a ti te parece exagerado? Bueno, es exagerado hablar de quiebra, y Pablo Casado juega su papel. Ahora, sí que es cierto que, bueno, todavía queda mucho para finales de 2023, pero debería empezar a preocuparnos a medida que avance 2022, qué va a ocurrir en el momento en el que se acerque 2023, que las previsiones del crecimiento del gobierno probablemente no se cumplan y nuestros socios europeos, que son los que nos están prestando el dinero, empiecen a reclamarnos un poquito de apretarse el cinturón y de ajustarnos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? Oye, y un apunte más sobre los presupuestos y para enlazar con otro tema, porque en los presupuestos también se ha visto que, en fin, la inversión, digamos, es muy dispar entre comunidades autónomas, y una de las que sale perjudicadas en este caso es la Comunidad de Madrid, lo hemos visto en las cifras. Yo te pregunto por este punto y también por esa voluntad que ha mostrado el Partido Socialista en estas últimas fechas por descentralizar algunas de las grandes instituciones que no estén solamente en Madrid, que también estén en los dos puntos de la geografía española, que parece como, en fin, darle un caramelo a otras regiones, pero claro, quitárselo a Madrid. Bueno, es cierto que no sé si habrá madrileño folla, ¿no? Lo que sí es cierto es que en cuestión de 4 o 5 días hemos conocido 2 datos muy sorprendentes. El primero es el que venía en los presupuestos, de ello hablamos el pasado miércoles, y es que en los fondos que reparte el Estado a cada región, Cataluña va a recibir una asignación un 6,1% superior a la del año pasado, mientras que Madrid, siendo el motor económico de España, va a sufrir un recorte pues muy drástico de en torno al 8%. Esa noticia la conocimos el miércoles. Solamente 3 días antes, 4, el domingo, fue cuando Pedro Sánchez lanzó pues un globo sonda en Castilla y León, diciendo que era el momento de abrir el debate sobre la descentralización o la deslocalización de ciertos organismos públicos. Eso es un ataque clarísimo a Madrid, ya que buena parte de los organismos públicos, ¿no? estatales están dentro de la capital, ¿no? Es curioso porque hace 3-4 meses el gobierno se lanzó otro globo sonda en contra de Madrid, poniendo sobre la mesa la posibilidad de crear un impuesto específico para gravar a las rentas altas madrileñas. Probablemente ninguna de las 2 medidas se van a llevar a cabo, ni la deslocalización, ni tampoco el impuesto, pero sí que es cierto que lo que se está trasladando y lo que el terreno se está abonando en el sentido de que se traslada la sensación de que Madrid tiene un exceso de privilegios, ¿no? Es decir, que los madrileños se están beneficiando de ciertas aportaciones del Estado a costa de otros ciudadanos. Y esto recuerda mucho, ¿no? Esa idea de que, no sé si de que Madrid nos roba, ¿no? Recuerda mucho a ese mantra que tanto han explotado los políticos catalanes independentistas
cuando durante mucho tiempo pues han extendido la idea de que España les está robando, ¿no? Un mantra que en algunos momentos pues les ha venido muy bien, y gracias a ello pues han logrado ensanchar muchísimo la base de votantes independentistas, ¿no? Del España nos roba, el Madrid nos roba. Exacto. ¿Cómo cambian los tiempos, Juan? Oye, voy a abusar un poquito más de ti, ya que te tenemos aquí para hablar de un tema más, porque siempre nos gusta mucho cómo nos explicas las cosas con mucha claridad. Quiero preguntarte por la luz, por ese decreto que ha convalidado el Gobierno esta semana, con esas medidas para tratar de abaratar la factura en los hogares españoles, que sabemos que está disparada desde hace meses y va a seguir estando en los próximos meses. Te pregunto por este asunto, en unas medidas en las que también se buscaba reducir el beneficio de las eléctricas, en una misma semana en la que Bruselas, la Comisión Europea, ha presentado un poco esa hoja de ruta, batería de propuestas a los países para abaratar las medidas, y en las que ha sido más bien un jarro de agua fría para el gobierno español, porque no se veía para nada reflejado las medidas que ha adoptado el gobierno en este sentido. Bueno, lo que ha pasado esta semana es las noticias que hemos ido conociendo en torno al sector energético, lo que hacen es añadir más incertidumbre aún sobre lo que va a pasar con la factura de la luz y sobre todo lo que va a pasar con las empresas, ¿no? Eso genera pues muchísimo nerviosismo entre los inversores, ¿no? Por un lado está pues ese jarro de agua fría que nos echa Bruselas, y por otro lado la propia ministra Teresa Rivera ha dejado la puerta abierta a hacer algunas matizaciones en esa especie de hachazo, ¿no? que prometió propinarle a los beneficios de las eléctricas, ¿no? Lo que llama mucho la atención es que dentro de este panorama el presidente del gobierno, ¿no?, en la entrevista que realizó hace unos días en la Sexta, insistiera en su promesa de que el recibo de la luz va a finalizar el año en los niveles iguales o inferiores a los de 2018, ¿no? Lo que dijo Sánchez exactamente fue que ese objetivo se puede cumplir básicamente gracias a las medidas que ha tomado el gobierno, pero que si esas medidas no son suficientes, el gobierno puede crear, pues, o puede generar otro tipo de medidas para lograr que la luz baje. Eso genera más pánico aún entre los inversores que están detrás de las empresas energéticas. Claro, pero te digo una cosa, esto lo lleva diciendo ya Pedro Sánchez unas cuantas semanas, pues que ya estamos a mediados de octubre y de momento, en fin, no tiene pinta de que vaya a bajar. No, con datos en la mano, esta semana hemos conocido los datos desglosados del IPC, de la inflación, que apuntaban a un incremento de los precios de la luz superiores al 10%, ¿no?, que son la segunda subida más potente del año. Y por otro lado está lo que nos dicen los mercados de futuros, ¿no?, que son los que marcan la tendencia de, bueno, por donde van a ir los tiros en los precios energéticos. Según los mercados de futuros, tanto el precio del gas prácticamente se va a multiplicar por 6 de entre octubre y diciembre, y lo mismo va a ocurrir con la cotización de la luz, con los precios de la luz en los mercados internacionales, ¿no?, que se van a multiplicar prácticamente por 5 en el último tramo del año. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la promesa de Pedro Sánchez es prácticamente incumplible, ya que con los ritmos actuales, con la tendencia actual que nos marcan los mercados, el recibo de la luz, el precio de la luz tendría que bajar prácticamente un 30% en 3 meses para que Sánchez pudiera cumplir su promesa. Eso, pues la verdad que ningún analista se cree ya que el gobierno sea capaz de reducir la factura de la luz a este ritmo. Bueno, eso el tiempo lo dirá en cualquier caso, así que ya lo iremos viendo. Hasta aquí el análisis, como hemos hecho estas últimas semanas, con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Por cierto, Juan, te hago una última pregunta. ¿Sabes quién está criticando y mucho a Teresa Rivera, entre otras personas? Seguro que lo sabes porque te has leído Voz Populi, así que seguro que lo sabes. El eurodiputado Luis Garicano, que ha concedido una entrevista a este medio, en este caso a nuestro compañero Alberto Sanz, desde Bruselas, pues Luis Garicano ha recordado por una parte ese varapalo al gobierno esta misma semana de la Comisión Europea por la batería de medidas para abaratar la luz, y de paso también ha criticado a la ministra Rivera y a esas medidas propiamente dichas que ha convalidado el gobierno mediante decreto esta semana. Escuchamos a Luis Garicano. El diagnóstico que ha hecho el gobierno de que el mercado eléctrico hay que cambiarlo, la Comisión no lo comparte, pero además la Comisión, entre las recetas que recomienda, que van cosas como subsidios a los hogares más desfavorecidos, etcétera, no van en ningún caso los impuestos retroactivos para las compañías, etcétera. O sea, efectivamente Bruselas siempre tiende a evitar este tipo de castigos retroactivos, que luego la realidad es que la mayoría de las medidas que ha puesto el gobierno del Real Decreto, que ahora están siendo modificadas, seguramente serán rechazadas por un tribunal, porque la realidad es que en España el regulador eléctrico ha estado desaparecido y, de hecho,
La persona que debería encargarse de esto, que es el marido de la ministra, que es el que está en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, dijo que bueno, estos mercados eléctricos eran una bobada y que no entendía por qué habría austeridad todo el rato, cosa que cualquier español o cualquier empresa que ha tenido que cerrar porque no se puede permitir pagar los precios eléctricos se lo explicaría con mucha tranquilidad, ¿no? Un verdadero despropósito de cosas que se le han ocurrido, hachazos que luego no viene el hachazo, cosas que se posponen. Entonces ha sido un despropósito. Yo he visto falta de conocimiento por parte de la ministra y de quienes han propuesto todas estas ideas. Y para acabar, no se pierdan una entrevista muy especial que tienen hoy en Voz Populi. Es la primera de las 10 entrevistas que hemos hecho con motivo de los 10 premios que hemos concedido en Voz Populi por el 10º aniversario de nuestro periódico. Y es una entrevista muy especial porque es la primera que concede este personaje. Es el último embajador de España en Afganistán, Gabriel Ferrán, que se ocupó de coordinar toda la evacuación de los españoles. Por primera vez desde finales de agosto, desde su vuelta a España, concede una entrevista, es a Voz Populi, y nos cuenta cómo fueron esos últimos días, cómo fueron sus sensaciones, esa coordinación, cómo se han quedado los afganos que todavía permanecen allí y cómo vivió todos esos días de tensión y de incertidumbre. No se lo pierdan, con esto nos despedimos. Y era una situación no prevista, las bases no estaban previstas para poder, digamos, gestionar esas masas de personas, y eso hacía que las condiciones de acceso a las bases fueron muy duras, y la verdad lo sentimos. Y cuando nos llamaban por el móvil diciéndonos que estaban ahí horas y que no tenían situación y que algunos controles habían pegado y que estaban pasando sed, era dramático y eso te impactaba mucho. Sí mantengo contacto primero con los miembros de la embajada, que son los afganos con quien más trato tuve, y les pregunto con frecuencia sobre cuál es la situación, y hay un sentimiento generalizado, el miedo. La gente tiene miedo en Afganistán, mucha gente sale poco de casa, cambia mucho de domicilio, está en situación de inseguridad, y eso es tremendo.